Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un nieto sea capaz de levantarle la mano a la mujer que lo crió con tanto amor. Pero lo más impactante no fue eso, sino quién la salvó. Un caballo. Sí, un caballo fue el único que tuvo el valor de protegerla cuando más lo necesitaba. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que a veces los animales sienten más que los propios humanos. Y esta historia lo prueba de una forma que jamás vas a olvidar. Quédate hasta el final, porque lo que verás aquí podría cambiar tu forma de ver la vida y el amor. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde cualquiera, de esas que parecen pasar sin mucho que contar, pero que terminan marcando el rumbo de una vida entera. El sol pegaba fuerte en San Pedro del Valle, un pueblito tranquilo con apenas 2 calles principales, donde todos se conocían por nombre, por historia y por secretos. El rancho El Milagro quedaba en las afueras, entre caminos de tierra que levantaban polvo con el paso de las camionetas viejas, y cercas de alambre que apenas podían contener la vida que ahí palpitaba. Desde lejos se alcanzaban a ver los tejados de teja roja, los árboles altos que daban sombra a la entrada y un viejo columpio colgado de un mezquite que chirriaba cada vez que el viento pasaba. Ese día, la señora Elvira Castañeda, una mujer de 76 años, piel clara con arrugas suaves como papel antiguo, ojos café avellana llenos de historia, cabello blanco recogido en un chongo, se encontraba regando sus plantas como hacía cada tarde. Llevaba puesto un vestido azul cielo con flores bordadas a mano, el mismo que usaba en los domingos para ir a misa con su difunto esposo, don Armando. El aire olía a tierra mojada y a tristeza guardada. Elvira se inclinó con esfuerzo para cortar una ramita seca de su rosal favorito, ese que su esposo había plantado en su aniversario número 40. «Te sigo hablando, viejo, aunque ya no estés», murmuró con una sonrisa nostálgica, mientras tocaba con cariño los pétalos de una flor recién abierta. No lo decía en voz alta para que nadie más la oyera, aunque en realidad ya casi nadie la escuchaba. Después de la muerte de Armando, Elvira había quedado sola en la vieja casita que compartieron por 5 décadas. Fue su nieto, Julián, quien insistió en llevarla a vivir con él al rancho. Ella aceptó, no por necesidad, sino por amor. Julián era lo único que le quedaba de sangre viva en este mundo, pero el cambio de casa también trajo un cambio de silencios. Desde que se mudó, el rancho ya no tenía la misma alma. Los gallos cantaban con menos alegría, los árboles parecían más quietos, y el caballo espíritu, el alazán de mirada noble que había sido el fiel compañero de don Armando, no se despegaba de Elvira, como si supiera que ella era lo último que quedaba de su jinete. Aquel día, mientras seguía con la regadera en mano, Elvira se detuvo al sentir un leve temblor en el suelo. No era un terremoto ni una tormenta, era espíritu que trotaba hacia ella desde el establo con pasos lentos pero firmes. El animal, de pelaje rojizo brillante, crin alborotada y ojos grandes y profundos, como el río que cruza el pueblo, se detenía justo al lado de ella cada vez que tenía oportunidad. No necesitaba palabras, solo se quedaba ahí, respirando con calma, como si le diera paz. «Tú también extrañas al viejo, ¿verdad?», le susurró mientras acariciaba su cuello. Espíritu cerró los ojos un momento, y Elvira juraría que por un segundo sintió que su esposo le respondía desde algún rincón del cielo. «Abuela, ya deje esas plantas y venga a ayudar con la comida», se escuchó la voz de Julián desde dentro de la casa, con un tono seco, sin cariño. Elvira bajó la mirada. «Ya voy, mijo, ya voy». Julián Romero tenía 38 años, de estatura media, piel morena, cabello corto y oscuro, y unos ojos verdes que alguna vez fueron dulces, pero ahora solo reflejaban cansancio y coraje acumulado. Su mandíbula marcada y su ceño constantemente fruncido hacían que pareciera más viejo de lo que era.
Vestía con camisa sin mangas, pantalón de mezclilla gastado y botas sucias de tierra. A pesar de tener una casa grande y tierras heredadas, su alma parecía vivir en ruinas. «No sé por qué vine a meterme aquí», susurró Elvira mientras caminaba despacio hacia la cocina. Pero en el fondo, ella sabía. Julián había sido su niño risueño, el mismo que corría descalzo por los pasillos, que le pedía cuentos en las noches y se escondía entre sus faldas para evitar regaños. Algo le había pasado en la vida, algo que ella aún no comprendía del todo, pero que se sentía en el ambiente como el olor a lluvia lejana. En la cocina, Elvira puso las manos en la mesa y respiró hondo. Comenzó a preparar unos frijoles de la olla mientras Julián revisaba su celular sin levantar la vista. No había conversación, solo el sonido del agua hirviendo, el cuchillo contra la tabla de madera y el silencio incómodo que se instalaba como un invitado más en esa casa. Espíritu se quedó afuera, pegado a la ventana, mirando hacia adentro. Nadie se lo enseñó, pero parecía entender cuándo su presencia era necesaria. Observaba a Elvira con paciencia, como quien cuida un tesoro que no puede permitirse perder. ¿Por qué siempre tienes que hablar con ese animal? ¿No ves que es solo un caballo?, dijo Julián al ver que su abuela sonreía por la ventana. Elvira bajó la mirada. Porque a veces los animales escuchan lo que los humanos no quieren entender, hijo. La frase cayó como piedra en el suelo. Julián se levantó de golpe, empujó la silla con fuerza y salió de la cocina sin decir más. Elvira se quedó con las manos temblando, sosteniendo un cuchillo a medio camino del frijol. En ese instante, Espíritu relinchó, fuerte, como si quisiera advertir algo. Elvira lo miró a los ojos desde la ventana y supo, con ese tipo de certeza que no se aprende en libros, que ese caballo sabía más de lo que aparentaba. El sol seguía bajando, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, mientras el rancho entero parecía guardar la respiración. Algo estaba por cambiar, algo que pondría a prueba los lazos de sangre, la compasión y el verdadero significado de la palabra familia. El calor seguía pesado en San Pedro del Valle, pero dentro de la casa el ambiente era aún más denso, no por el clima, sino por el peso de lo no dicho. Julián Romero caminaba por el pasillo de su casa con pasos duros, como si cada paso fuera una forma de desahogar la rabia que traía por dentro. Tenía las manos en los bolsillos, la quijada apretada, y aunque no había nadie que lo viera, fruncía el ceño como si el mundo entero le debiera algo. La casa era grande, construida con paredes de adobe gruesas que mantenían el fresco, decorada con muebles antiguos que su abuela había mandado traer de su casa vieja. Julián no quería esos recuerdos ahí. Para él, cada marco de foto, cada jarrón de cerámica, cada tapete tejido a mano, eran una carga más que no había pedido. Caminó hasta el baño y se miró en el espejo. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una tensión que ya se había vuelto parte de él. Tenía 38 años, pero sus ojos parecían de alguien mucho mayor. Esos ojos verdes, que una vez brillaron con curiosidad cuando era niño, ahora se veían apagados, duros, con el rostro cuadrado, barba de varios días y el cabello ligeramente desordenado. Se veía como alguien que había dejado de cuidarse, por dentro y por fuera. «Todo esto es una pérdida de tiempo», murmuró mientras se echaba agua fría en la cara. Lo cierto era que Julián no siempre había sido así. De pequeño había sido un niño alegre, con sueños de ser veterinario y salvar animales. Su abuelo, don Armando, lo llevaba a cabalgar por los campos, y era ahí donde Julián reía con libertad, donde se sentía amado. Pero la muerte de su madre lo rompió, y cuando su padre los abandonó, algo dentro de él se endureció para siempre. Nunca más quiso hablar del pasado, nunca más quiso hablar de amor. Desde entonces, la vida lo empujó a crecer a golpes. Trabajó desde los 15 años, dejó la escuela, se hizo cargo del rancho cuando su abuelo ya no podía. Todo solo, sin ayuda, sin nadie que lo cuidara.
Por eso cuando su abuela llegó a vivir con él, algo se revolvió en su interior. No estaba preparado para abrir espacio, ni en su casa, ni en su corazón. En la cocina, Elvira se esforzaba por mantener la armonía. Preparaba tortillas a mano, ponía música bajita de trío romántico y colocaba flores frescas en la mesa todos los días. Pero Julián nunca decía gracias, nunca la miraba a los ojos. A veces pasaban días sin que le dirigiera una palabra amable. Y cuando hablaba era para dar órdenes o señalar errores. Esa tarde, mientras Elvira cocinaba arroz, Julián entró con pasos firmes, tomó una cerveza del refrigerador y se recargó en la puerta. La miró en silencio por un momento. ¿Por qué sigues cocinando como si fuéramos familia?, soltó de golpe, sin emoción. Elvira paró de mover la cuchara. Se giró lentamente hacia él. Su mirada no tenía enojo, pero sí una tristeza profunda. Porque aún lo somos, Julián. Aunque no lo parezca. Julián bufó. Dio un trago largo a la cerveza y salió sin decir nada más. Elvira se quedó ahí, sintiendo que cada día hablaba con una pared más gruesa. Afuera, Espíritu caminaba cerca del corral, pero no se alejaba de la ventana que daba a la cocina. Parecía saber que ahí dentro había algo que necesitaba vigía. De vez en cuando relinchaba suavemente, como si intentara recordarle a Julián que todavía había ternura en el mundo. Julián salió al patio y se sentó en una piedra grande bajo el mezquite. Desde ahí podía ver todo el rancho. Las tierras secas que algún día fueron verdes, las vacas que rumiaban bajo la sombra, el establo donde Espíritu dormía y al fondo las montañas que lo vieron crecer. ¿Y todo esto pa' qué?, se preguntó en voz alta. A su lado, su perro viejo, Canelo, lo miraba sin moverse, pero Julián no lo acariciaba, no lo hablaba. El cariño, para él, se había vuelto un lujo que no podía permitirse. De pronto, recordó una conversación de su infancia. Juliancito, cuida siempre a tu abuela. Ella es la mujer más buena que he conocido, le había dicho su abuelo un día, mientras lo cargaba en el caballo. La memoria lo golpeó con fuerza. Apuró otro trago de cerveza, como si pudiera ahogar el recuerdo. Por la noche, mientras cenaban, el silencio era absoluto. Elvira puso los platos con arroz, frijoles, queso fresco y tortillas calientes. Julián comía sin mirar. No agradeció. No preguntó cómo estaba ella. Solo masticaba como si la comida no tuviera sabor. Hoy me acordé de cuando aprendiste a montar con tu abuelo, dijo ella con voz suave. Eso fue hace mucho, respondió él seco, sin levantar la mirada. Pero no se olvida, susurró Elvira mirando el plato. Luego con valentía agregó, siento que a veces estás enojado conmigo, pero no entiendo por qué. Julián levantó la mirada de golpe. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia contenida y confusión. No respondió. Solo se levantó de la mesa bruscamente, empujando la silla hacia atrás. Estoy harto de esta casa llena de recuerdos, de que estés aquí como si todo fuera igual que antes, gritó, y su voz retumbó por toda la casa. Espíritu, que dormía en su establo, se levantó de inmediato y dio un fuerte relincho, como si hubiera sentido el grito dentro del pecho. Elvira se quedó quieta, no dijo nada, solo bajó la cabeza y juntó las manos sobre su regazo. Julián salió de la casa. Golpeó la puerta al cerrarla y caminó rumbo al campo. Elvira se quedó sola en la mesa. Los frijoles seguían humeando, pero nadie los probó. Afuera, Espíritu volvió a relinchar. Lento, profundo, como si supiera que algo estaba por desbordarse. Y en ese silencio roto, en esa casa donde el cariño era un huésped ausente, se empezó a gestar el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Porque a veces, cuando el alma se endurece tanto que ya no puede sentir, es la naturaleza la que interviene. Y cuando el amor parece haberse perdido, puede regresar con el galope de un caballo que jamás olvidó a quien una vez le susurró al oído, «Eres más que un animal, eres parte de esta familia». Era temprano por la mañana,
y el rocío aún descansaba sobre las hojas de los naranjos del patio trasero del rancho El Milagro. El sol apenas asomaba entre las montañas, pintando de dorado los tejados y dibujando sombras largas sobre la tierra seca. En el aire se mezclaba el olor a café recién colado, a madera vieja y al heno húmedo del establo. La señora Elvira se había despertado antes del alba, como solía hacerlo desde joven. A pesar de sus 76 años y de que las rodillas ya no le respondían como antes, se envolvió en su rebozo de lana azul y salió con paso lento pero firme hacia el pequeño corral. Caminaba con esa ternura que solo las mujeres sabias conservan después de haber amado mucho y perdido más. Al llegar, Espíritu ya la esperaba. El caballo alazán, de cuerpo fuerte y musculoso, con una mancha blanca en la frente como forma de estrella, movía la cabeza suavemente al verla. Sus grandes ojos marrón oscuro la seguían con una expresión que parecía casi humana. Su respiración era tranquila, profunda. Era como si él supiera que la estaba esperando. «Buenos días, mi cielo», susurró Elvira con una sonrisa cansada, acariciando su hocico. «Hoy soñé con tu amo, soñé con Armando». Espíritu parpadeó despacio. Se acercó más a ella y apoyó su cabeza sobre el hombro frágil de la mujer. Ella no se sorprendió. Ese gesto ya era parte de su rutina, y aunque nadie lo creía, Elvira siempre decía que Espíritu podía entender sus palabras, no solo por costumbre, sino porque lo había visto llorar el día que enterraron a don Armando. Él estaría tan orgulloso de ti, de cómo me cuidas, de cómo me sigues, le dijo mientras se apoyaba en la valla del corral, mirando al horizonte. Si él estuviera aquí, tal vez Julián no estaría tan perdido. El rancho aún dormía. El silencio era casi sagrado. Solo se oía el suave batir de las alas de una paloma en el techo y a lo lejos el rebuzno de una mula en el rancho vecino. Elvira respiró hondo, llenando los pulmones con ese aire que sabía a tierra, a historia y a nostalgia. Luego, como cada mañana, se sentó en una silla de madera bajo el mezquite grande, con su cuaderno en el regazo. Ahí escribía cartas, pero no para enviarlas. Eran para su difunto esposo, cartas que nadie leía, excepto quizá el propio Espíritu. Hoy lo vi otra vez, a Julián. Estaba en el establo, pero no se acercó a ti. Ya ni a Canelo mira. Su mirada es de enojo, pero yo sé que es tristeza. Esa misma tristeza que tú viste el día que se fue su papá. Escribió con letra temblorosa. Espíritu se acostó cerca, como si quisiera escuchar cada palabra. Con las patas recogidas y las orejas atentas, parecía un centinela. Elvira soltó un suspiro largo, cerró el cuaderno y acarició el lomo del caballo. A veces creo que tú sabes cosas que ni yo entiendo, que tienes el alma de Armando, o que Dios te puso aquí para protegernos, dijo sin esperar respuesta, aunque, en el fondo, sabía que no hablaba al vacío. Ese día, Julián se levantó tarde. Salió sin saludar, con el cigarro colgando del labio y el sombrero mal puesto. Se detuvo un momento al ver a su abuela con Espíritu. «¿Ya estás hablando otra vez con el animal?», dijo, entre sarcasmo y fastidio. «No es cualquier animal, hijo, es Espíritu, y él entiende más de lo que tú imaginas». Julián bufó, giró sobre sus talones y se fue hacia el granero, pero no pudo evitar voltear una vez más hacia ellos. Esa escena, su abuela, sentada en su sillita de mimbre, escribiendo cartas para un muerto, y el caballo al lado como si supiera cada palabra, le movía algo que él no sabía nombrar. Elvira, por su parte, se quedó en silencio. No lo juzgaba, no lo empujaba, solo lo esperaba, como las estaciones esperan la lluvia, con paciencia y fe. Más tarde, mientras preparaba un caldo en la cocina, Elvira volvió a recordar un momento muy preciso, el día que Armando le enseñó a Julián a montar a Espíritu por primera vez. El niño, de apenas 7 años, se aferraba con fuerza a la silla de montar mientras su abuelo reía. «No lo jales,
Deja que te sienta. Los caballos no se dominan a la fuerza, se guían con el corazón, decía don Armando mientras caminaba junto al potro. Espíritu era joven entonces, pero ya mostraba nobleza. Julián, aunque inseguro, aprendió a confiar. Y fue precisamente esa confianza la que se perdió con los años, cuando la vida comenzó a golpear más de lo que acariciaba. Elvira sacó una vieja foto de un cajón. En ella, Julián montaba a Espíritu y don Armando lo sostenía desde el suelo. Todos sonreían, una sonrisa real, no como la que fingía ahora frente al pueblo, ni la que nunca mostraba en casa. Esa noche, Elvira dejó la foto sobre la mesa a propósito. Julián pasó frente a ella y la miró de reojo. Se detuvo, la tomó con una mano temblorosa. «No me acordaba de esta foto», dijo en voz baja. «Eras feliz y él te amaba mucho», respondió Elvira sin levantar la vista del bordado que tenía en las manos. Julián se quedó un momento en silencio. Luego dejó la foto donde estaba y se fue sin decir más. Pero algo en su expresión había cambiado, solo un poco, como una grieta que apenas empieza a abrirse. Afuera, Espíritu se acomodó junto al porche. Desde ahí podía ver toda la casa, y aunque no hablaba, aunque no escribía ni lloraba como los humanos, en su alma brillaba una luz que muchos habían perdido, la de la lealtad inquebrantable, porque a veces, cuando los corazones están cerrados, Dios manda señales en formas inesperadas. Y a veces, esas señales tienen 4 patas, crin al viento y una mirada que puede atravesar cualquier sombra. Era media tarde en el rancho El Milagro, y el calor comenzaba a ceder espacio a una brisa tibia que cruzaba los campos como un suspiro. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de un naranja pálido. Las gallinas escarbaban la tierra cerca del gallinero y un par de niños del pueblo pasaban en bicicleta por el camino de terracería que rodeaba la propiedad. A simple vista todo parecía en calma, pero dentro de la casa la tensión flotaba como polvo suspendido en el aire. Elvira estaba en la cocina, de pie frente al viejo fogón de barro, donde cocía un guiso de calabacitas con elote. Llevaba un delantal con bordado de rosas y una pinza en el cabello para que no le estorbara al cocinar. Hacía cada movimiento con esa delicadeza de quien ha preparado comida para su familia durante toda la vida. Sin embargo, sus ojos, aunque suaves, estaban tristes. No por el pasado, sino por lo que ocurría ahora, por lo que dolía en el presente. Julián entró a la cocina de golpe. Sus pasos eran fuertes, casi como si pisara con rabia. Llevaba una camisa sin mangas empapada de sudor, la cara enrojecida por el sol y un paquete de tortillas bajo el brazo. «¿Que no te dije que no quería calabacitas?», soltó sin saludar, con tono agrio. Elvira giró lentamente, limpiándose las manos en el delantal. No contestó de inmediato. Lo miró con serenidad, pero con una herida invisible detrás de la mirada. «Pensé que te gustaban. Es lo que comías de niño», dijo, con voz baja pero firme. «¿De niño?», repitió Julián, casi burlándose. «¿Tú crees que esto es un restaurante para estar preguntando qué quiero y qué no?». Dio un paso al frente y aventó el paquete de tortillas sobre la mesa. El impacto hizo que una taza de cerámica se volcara y cayera al suelo, haciéndose trizas. Elvira soltó un leve suspiro, pero no gritó, no reaccionó con miedo. Solo se agachó con calma para recoger los pedazos. «Yo no estoy aquí para hacerte enojar, hijo», dijo con dulzura. «Pues entonces no lo hagas. Ya bastante tengo con todo esto como para que encima estés con tus frases de abuela dulce», bufó Julián y salió de la cocina como una tormenta. Elvira se quedó en el suelo un momento, sosteniendo los trozos de cerámica entre las manos. Uno de ellos tenía una flor pintada a mano, la misma taza que Armando le había regalado en su aniversario 30. Se le nublaron los ojos, pero no dejó caer las lágrimas. No porque no quisiera llorar, sino porque ya se había cansado de hacerlo sola. Mientras tanto, afuera, Espíritu se agitaba en su corral. Relinchó con fuerza, dando una vuelta completa dentro del pequeño espacio.
Sus patas golpeaban la tierra con una energía que no era común en él. Era como si presintiera el desgarro invisible que ocurría en la casa. Canelo, el perro viejo de Julián, se acercó al corral y se quedó viendo al caballo, como si también sintiera que algo andaba mal. Espíritu bajó la cabeza y olfateó el aire. Sus orejas se movieron con atención y luego se detuvo, mirando fijamente hacia la puerta de la cocina. Más tarde, Elvira salió con una bolsa de pan para alimentar a las gallinas. Caminaba lento, pero con dignidad. Espíritu trotó hacia la cerca en cuanto la vio. Ella sonrió suavemente, como si la simple presencia del animal le devolviera un poco de aliento. «Hola, mi amor, ¿qué haría yo sin ti?», murmuró, metiendo la mano por entre las maderas para acariciar su cara. Espíritu respondió frotando su cabeza contra su palma con ternura, como si tratara de consolarla sin palabras. Aquel contacto era lo único que en ese momento la hacía sentirse acompañada. Porque, aunque estaba rodeada de recuerdos, de tierras, de animales, su alma estaba sola. Esa noche, cuando el rancho ya se cubría con un manto de estrellas, Elvira cenó sola. Julián no bajó. Desde su cuarto se oía música fuerte y el golpeteo constante de su bota contra el suelo de madera. Cada sonido era como un martillazo en la conciencia de Elvira, pero no por culpa, sino por impotencia. ¿Cómo sanar a alguien que no quiere ser tocado? Después de cenar, se sentó en su sillón a tejer. Pero su mente estaba lejos. Pensaba en la infancia de Julián, en aquel niño que corría descalzo por el pasto, que le regalaba flores robadas del jardín del vecino, que se dormía en sus piernas mientras ella cantaba. «¿En qué momento se perdió ese niño?», susurró al aire. «¿Dónde quedó?». El reloj de péndulo marcó las 9. Espíritu seguía despierto, caminando inquieto cerca de la entrada del rancho. Elvira lo vio desde la ventana. Algo en su instinto le decía que ese animal no solo estaba ahí por costumbre, era como si fuera un guardián, uno que estaba esperando su momento. Justo antes de acostarse, Elvira se asomó al cuarto de Julián. La puerta estaba entreabierta. Dentro, él dormía en posición fetal, abrazando una botella medio vacía. En la pared colgaba una foto vieja de sus padres. Elvira se acercó en silencio. Lo cubrió con una cobija y le acarició el cabello, como cuando era niño. «No naciste para ser este hombre, Julián», susurró. «Hay bondad en ti. Yo lo sé. Espíritu también lo sabe». Salió del cuarto sin hacer ruido y caminó descalza hasta su habitación. Se acostó con el corazón apretado, mirando al techo como si esperara una señal, y fue entonces que, en la oscuridad, Espíritu relinchó una vez más, fuerte, lleno de algo que no era miedo, era advertencia, como si supiera que el dolor de esa casa estaba a punto de estallar y que su momento para actuar se acercaba. Porque él también formaba parte de esa familia, porque su alma, aunque no hablara, había decidido proteger lo que quedaba de amor en ese lugar, con todo lo que tenía, con todo lo que era. Era una mañana luminosa en San Pedro del Valle. El cielo amaneció despejado, con un azul tan claro que parecía pintado a mano. Los pájaros cantaban entre los mezquites y el aire fresco se colaba por las rendijas de las ventanas del rancho El Milagro. Elvira ya estaba despierta desde hacía rato, como siempre. Había calentado café de olla con canela y luego se había sentado en su mecedora, en el jardín, con su cuaderno de cartas entre las manos y su rebozo sobre los hombros. Aquella mañana, sin embargo, no era como las otras. Algo en el pecho le pesaba más de lo normal, y no era el cansancio de los años, ni el frío que a veces se le metía en los huesos. Era otra cosa, un presentimiento, un malestar que no tenía nombre, pero que se sentía en el ambiente. Como cuando las nubes se juntan despacito antes de una tormenta sin avisar. Con letra temblorosa, comenzó a escribir una carta más. Esta vez no a Armando, sino a Dios. «Señor, no pido mucho, solo que toques el corazón de mi nieto, que no lo dejes seguir perdiéndose, que no permitas que el rencor lo devore por dentro. Yo sé que él tiene luz,
pero está apagada, muy apagada. Mientras escribía, Espíritu se acercó despacio desde el establo. Venía caminando con la misma elegancia de siempre, con esa serenidad que lo hacía parecer casi humano. Se quedó parado frente a ella, en silencio, solo observando. Elvira levantó la vista y sonrió con ternura. «Tú también lo sientes, ¿verdad? Hay algo en el aire, algo que va a pasar». Espíritu movió las orejas como si respondiera con un gesto sabio. Se acercó aún más y apoyó el hocico en su regazo. Elvira cerró los ojos un momento y respiró hondo. Era como si aquel caballo fuera el único ser que podía sostenerla en silencio, sin juicio, sin prisa. «Tu dueño estaría orgulloso de ti, Espíritu», susurró con voz baja. «Eres lo único que me da paz». A lo lejos, la puerta principal se azotó. Era Julián, que acababa de levantarse de mal humor. Caminaba por la casa arrastrando los pies, con el rostro marcado por una noche sin descanso. Su cabello alborotado, la barba más crecida que de costumbre, y los ojos, esos ojos verdes intensos, ahora apagados y perdidos. En la cocina encontró el desayuno servido sobre la mesa. Pan dulce, café caliente y un plato con frutas frescas. Su abuela había dejado todo listo antes de salir al jardín, pero en lugar de agradecer, frunció el ceño. «Otra vez este café de olla. No puedes hacer uno normal», gritó, aunque sabía que ella estaba afuera. No obtuvo respuesta, y eso lo irritó más. Se acercó a la ventana, la vio sentada con Espíritu, acariciando al animal como si fuera un hijo. Apretó la mandíbula. «Ya basta con ese caballo. No es tu esposo», espetó con voz áspera. Elvira lo escuchó, pero no se movió. No porque no le doliera, sino porque ya había entendido que responder con gritos era como echarle gasolina al fuego. Julián salió al jardín. Caminó hasta ella con los pasos rápidos, furiosos, como si cada zancada fuera una herida sin cerrar. «¿Me estás ignorando ahora? ¿Eso es? ¿Te parece normal estar hablando con un animal en lugar de con tu propia familia?», dijo mientras se paraba frente a ella. «Tú no quieres hablar, Julián. Solo sabes gritar», respondió Elvira sin levantar la voz, con esa calma que enfurece al que vive con tormenta por dentro. «Estoy harto de tus frases de sabiduría barata. Este no es un cuento, abuela. Ya basta», soltó, y su rostro cambió de color. El ceño fruncido, los ojos desorbitados, las venas marcadas en el cuello. Dio un paso más cerca, levantó la mano, no en puño, pero en un gesto de impulso. Un segundo, un instante de furia ciega. La sombra de su mano tembló sobre el rostro de la mujer. Elvira no retrocedió, no gritó, no puso las manos al frente, simplemente lo miró, con los ojos llenos de compasión. Y fue entonces que ocurrió lo inesperado. Un relincho potente quebró el aire. Espíritu embistió la cerca, rompiéndola con una fuerza que nadie imaginó que tenía. Las tablas volaron por el suelo. En segundos, el alazán estaba entre ellos. Se colocó justo frente a Elvira, firme, inmóvil, como una estatua viva. Sus patas plantadas, su pecho erguido, los ojos encendidos como fuego. Julián dio un paso atrás, sorprendido. «¿Qué demonios?», Espíritu relinchó otra vez, más fuerte. Se notaba su respiración agitada, las fosas nasales dilatadas, el cuerpo tenso. Era como si su alma supiera que no estaba enfrentando a un hombre, sino a una sombra de lo que ese hombre fue. Los ojos de Julián se encontraron con los del caballo, y por primera vez bajó la mirada, no por miedo físico, sino por algo mucho más profundo: vergüenza, dignidad herida, el reflejo de sí mismo en la nobleza de un animal que jamás le había hecho daño y que, sin embargo, estaba dispuesto a proteger a la mujer que él había olvidado cuidar. Elvira, detrás de Espíritu, puso suavemente una mano sobre su lomo. «Gracias», susurró. Espíritu relajó los músculos, pero no se movió, no aún. Julián respiraba con dificultad, no sabía qué decir.
No podía creer lo que acababa de pasar. No era un sueño, no era una película, era la vida poniéndole un espejo delante, un caballo, un simple animal, actuando con más honor que él. Dio media vuelta, caminó hacia la casa sin mirar atrás. Cada paso era una confesión muda. Espíritu lo siguió con la mirada, como si se asegurara de que no volviera a levantar la mano. Y ahí, bajo la luz del sol, en ese jardín lleno de tierra seca y silencios rotos, algo se quebró. No fue una cerca, no fue una taza, fue el muro invisible que separaba la verdad del engaño. El alma de Julián, por primera vez, quedó al descubierto. Y Espíritu se quedó firme, como un ángel de 4 patas. Porque hay momentos en que el amor se manifiesta sin palabras. Y veces la protección más sagrada no viene con espada, sino con crin, relincho y corazón fiel. El sol seguía alto, bañando el rancho El Milagro con una luz intensa que lo envolvía todo. Las hojas de los árboles brillaban como si estuvieran hechas de oro viejo, y el canto de los grillos se mezclaba con el zumbido de las abejas entre las flores. Pero aquel día, el silencio que se sentía en el rancho no era el de la paz, era el de un temblor que venía desde adentro. Un silencio que se instala justo antes de un milagro. La tierra aún tenía marcadas las huellas de Espíritu, el caballo alazán que había hecho lo impensable, romper la cerca y colocarse como un guardián entre la señora Elvira y su nieto, Julián. Aún flotaba en el aire la fuerza de ese momento, el instante exacto en que un animal actuó con más humanidad que cualquier palabra dicha por un hombre. Julián no había vuelto a salir de la casa. Se encerró en su cuarto, dejando la puerta entreabierta como si no supiera si quería abrirse o esconderse. Elvira, por su parte, se quedó sentada en su mecedora, con la respiración agitada, pero el rostro sereno. Espíritu, aún de pie frente a ella, no se movía, permanecía en guardia. No necesitaba cadenas, no necesitaba órdenes. Su alma le decía dónde estar. Pasaron varios minutos sin que nadie hablara. Nadie se atrevía a romper lo que acababa de suceder. Incluso los animales del rancho, como si entendieran, permanecían callados. El gallo dejó de cantar. El perro Canelo se recostó bajo el porche con las orejas atentas, pero quieto. Elvira, finalmente, se levantó con lentitud. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de emoción contenida. Se acercó a Espíritu y lo abrazó, apoyando su cabeza contra el cuello tibio del animal. «Gracias, mi niño, tú me salvaste», murmuró entre lágrimas silenciosas. Espíritu bajó la cabeza, cerrando los ojos por un momento. Parecía entenderlo todo, como si en sus recuerdos también viviera el espíritu de don Armando, aquel hombre que lo crió con paciencia y ternura y que le enseñó que el amor no necesita idioma. Adentro, Julián estaba sentado en la orilla de su cama, con las manos en el rostro. Respiraba agitado, con los codos sobre las rodillas. Lo que acababa de hacer, o casi hacer, lo sacudía por dentro como un trueno en el pecho. La imagen de su mano levantada frente a su abuela, y luego la del caballo apareciendo como una sombra luminosa, lo seguía golpeando con fuerza. «¿Qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo?», se decía una y otra vez en voz baja. La vergüenza era tan profunda que le quemaba la garganta. No era solo por haber perdido el control, era por haberse olvidado de quién era, por haberse dejado convertir en algo que juró nunca ser. Recordó sin querer una escena vieja, el de niño cayéndose del caballo, raspándose la rodilla y su abuela corriendo hacia él con los brazos abiertos. «No pasa nada, mi amor, todo va a estar bien, yo te cuido». Esa voz cálida ahora lo atravesaba como un puñal, porque ella seguía siendo la misma, pero él se había perdido. Afuera, Elvira caminaba lentamente hacia el establo con Espíritu a su lado, como dos almas que se entendían en silencio. No hablaba, no lloraba, solo avanzaba, como si supiera que ese día quedaría marcado en su vida. Cuando llegaron al establo, Espíritu entró tranquilo y se colocó en su rincón habitual.
Elvira le sirvió un poco de agua fresca, le acarició la frente con cariño y le susurró palabras que no eran oraciones, pero bien podrían haber sido: Dios te puso aquí para algo grande, espíritu. Tú sabes cuándo actuar, tú sabes cuándo amar. Luego volvió a la casa, con paso lento. El calor ya comenzaba a ceder y el cielo se teñía con los primeros tonos dorados del atardecer. Entró sin hacer ruido, caminó hasta la cocina y puso agua a hervir, como si quisiera retomar la rutina, como si esa taza de té pudiera sostener lo poco que aún quedaba entero en su corazón. Fue entonces que escuchó pasos lentos, vacilantes. Julián se acercaba. Elvira no volteó, no por rencor, sino porque quería darle su espacio. Él se quedó de pie en la entrada, con la cara descompuesta, los ojos rojos, las manos colgando sin fuerza. «Abuela», dijo apenas con un hilo de voz. Ella giró despacio, lo miró, y en sus ojos no había reproche, solo una tristeza honda y amor. «¿Estás bien, hijo?». La pregunta fue tan sencilla, tan genuina, que Julián se quebró, dio 2 pasos al frente y cayó de rodillas. «Perdóname», dijo con la voz entrecortada. «No sé qué me pasa, no sé por qué estoy tan lleno de rabia, pero tú no lo mereces. Nadie lo merece, y menos tú». Elvira no dijo nada. Caminó hacia él y lo abrazó, como cuando era niño, como cuando todo se arreglaba con un gesto. Le acarició el cabello y cerró los ojos. A veces el dolor nos hace olvidar quiénes somos, pero no estamos solos, Julián. No cuando hay amor, no cuando todavía podemos pedir perdón. Afuera, Espíritu relinchó suavemente, como si diera su aprobación, como si dijera: ya era hora. Y así, en esa cocina donde todo parecía haberse roto, comenzó algo nuevo. Un pequeño hilo de esperanza, porque el milagro ya había sucedido, no solo porque un caballo se interpuso ante la violencia, sino porque, en su silencio, en su instinto, en su nobleza, despertó algo que parecía muerto: la humanidad. El día comenzaba a desvanecerse, como si el sol, cansado de haberlo visto todo, se ocultara lentamente detrás de las montañas que rodeaban San Pedro del Valle. El rancho entero estaba bañado por una luz anaranjada que acariciaba las paredes de adobe, los campos secos, las ramas del mezquite y también las heridas abiertas que, aunque invisibles, seguían palpitando en el interior de la casa. Julián había permanecido sentado en el pórtico por horas. No se movía, ni hablaba, solo respiraba hondo, con los codos apoyados en las rodillas, la mirada clavada en el suelo polvoriento, el mismo suelo donde su abuelo una vez le enseñó a plantar maíz, el mismo donde él ahora se enfrentaba consigo mismo por primera vez en mucho tiempo. Dentro de la casa, Elvira preparaba con calma una infusión de manzanilla. Sus movimientos eran suaves y aunque el cansancio se le notaba en los hombros caídos y las ojeras profundas, había algo en su rostro, una paz que venía de alguien que ha perdonado antes de ser perdonado, de alguien que entendía que la violencia no nace del odio, sino del dolor no sanado. Cuando salió al pórtico con las 2 tazas humeantes, Julián levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. No había llorado con escándalo, no lo necesitaba. Sus lágrimas eran de esas que se quedan atrapadas por años y que, cuando caen, lo hacen despacio, como el agua que encuentra finalmente una grieta por donde salir. «Hice algo terrible, abuela», dijo él, rompiendo el silencio mientras ella se sentaba a su lado. «Lo sé, hijo», respondió ella, con esa voz que no regaña, que no juzga. «Pero también vi lo que pasó después». Julián bajó la mirada, tomó la taza entre sus manos como si fuera un ancla que lo conectaba a la realidad. «No entiendo cómo llegué a este punto, cómo me convertí en esto, si tú fuiste quien me enseñó a amar». Elvira se acomodó el rebozo y le colocó una mano sobre el hombro, porque cuando el alma duele y nadie la escucha, se endurece para no romperse. «Pero tú aún no estás roto, Julián». En ese momento, desde el otro extremo del rancho, se escuchó un relincho largo. Era Espíritu. El caballo no estaba en el corral. Había salido solo,
caminando con paso lento por el sendero de grava que conducía al pórtico. Elvira lo vio venir y sonrió. Julián, al escuchar los cascos sobre la tierra, levantó la cabeza. Al ver al animal acercarse, su rostro se transformó. No de miedo, tampoco de sorpresa. Fue algo más profundo, una mezcla de respeto, de culpa y, sobre todo, de rendición. Espíritu se detuvo justo frente a él. Lo miró con sus ojos grandes, oscuros, brillantes, ojos que no eran de un animal cualquiera, ojos que decían cosas sin necesidad de hablar, ojos que parecían llevar dentro la historia de esa familia. Julián se puso de pie, lentamente. Se acercó al caballo con pasos torpes, como si temiera no ser digno de estar frente a él. Cuando quedó frente a Espíritu, estiró una mano, y entonces el caballo dio un paso atrás, no como amenaza, sino como quien pone un límite, como quien dice, todavía no, muchacho, todavía no. Y fue ahí, en ese instante, cuando Julián sintió el golpe más duro de todos, no el relincho, no la cerca rota, no el dolor de su abuela, sino esa mirada profunda, serena, implacable, que lo atravesó como un rayo, que lo obligó a verse a sí mismo como era, como se había vuelto, como todo lo que había negado durante años. Y entonces cayó de rodillas, no porque el caballo lo intimidara, no porque no pudiera mantenerse en pie, cayó porque esa mirada le recordó quién había sido y quién aún podía ser. Elvira se quedó en el pórtico, con las manos apretadas sobre el corazón. Lo observaba todo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de algo que no se nombra fácilmente, algo entre gratitud, redención y fe. Julián, aún de rodillas frente al animal, comenzó a sollozar. Perdón, Espíritu, perdón por lo que fui, por lo que no supe ver, por todo el dolor que solté sin entenderlo. Espíritu bajó la cabeza, lento, muy lento, y apoyó su frente contra la del hombre. Cerró los ojos, y en ese gesto, en ese contacto simple y sagrado, ocurrió lo más humano que Julián había sentido en años. Fue perdonado sin palabras. El rancho entero pareció respirar de nuevo. Una brisa suave movió las hojas del mezquite. El cielo, teñido de dorado, comenzó a volverse azul profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que estaba en casa. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque él acababa de empezar a cambiar. La mañana siguiente llegó con un aire distinto. No era solo la frescura que traía el viento desde el cerro, ni el canto nuevo de los pájaros sobre los cables, ni siquiera el olor a pan recién horneado que salía desde la cocina del rancho. Era algo más, algo que no se podía ver, pero se sentía en los huesos, en el pecho, en el alma. Como si después de una tormenta larga, por fin, el cielo hubiera dado permiso de respirar. Julián se despertó antes del amanecer, no por costumbre, sino porque no podía quedarse en la cama un minuto más con todo lo que traía cargando en el corazón. El silencio de la casa le dolía, no ese silencio de rutina, sino ese que queda después de un grito, de una mirada rota, de una mano temblando en el aire sin llegar a tocar. Se puso una camisa limpia, peinó su cabello frente al espejo y se miró con atención. Sus ojos verdes ya no estaban nublados, tenían un brillo nuevo, no muy fuerte todavía, pero sí más claro, como cuando apenas empieza a amanecer y sabes que, aunque falte, ya viene la luz. Bajó las escaleras con paso tranquilo, no con miedo, sino con humildad. Elvira ya estaba en la cocina como siempre. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, y su vestido floreado se movía suave con la brisa que entraba por la ventana. Estaba lavando unas tazas de barro con el agua tibia de una olla sobre la estufa. Tarareaba una melodía antigua, de esas que su esposo solía cantarle los domingos en el jardín. Julián se detuvo en la puerta, la vio desde ahí y por un momento dudó, no porque no quisiera hablarle, sino porque no sabía si tenía derecho a hacerlo. Pero entonces ella volteó, no dijo nada, no preguntó,
Solo lo miró, y en esa mirada estaba todo: la herida, la esperanza, el cansancio y el amor intacto. «Abuela», dijo Julián con la voz apenas quebrada, «¿podemos hablar?». Ella asintió con suavidad, secándose las manos en el delantal. Caminó hacia la mesa de madera que había en el centro de la cocina y se sentó, como lo hacía cada vez que alguien necesitaba contarle algo importante. Julián se sentó frente a ella y bajó la mirada. «No sé por dónde empezar», susurró. Elvira lo observó con paciencia. No lo apuró. «No necesitas decir mucho. A veces, con una palabra, se cura una vida entera», dijo con ternura. Julián tragó saliva, respiró hondo, y entonces, por fin, la dijo: «Perdón». Una sola palabra, pero le costó más que 1000. Perdón por haberte gritado, por haberte tratado como si no valieras, por levantar la mano. No fue solo la rabia, fue el vacío. Fui yo que me perdí, que no supe sostener todo lo que traía por dentro. Y tú siempre estuviste ahí». Elvira no lloró, no lo abrazó enseguida. Solo lo escuchó, dándole ese espacio sagrado que tienen las madres y las abuelas cuando un hombre se atreve a mostrarse vulnerable. Luego estiró su mano y la puso sobre la de él. «Gracias por decirlo, hijo. Pero no solo me lo estás diciendo a mí, también te lo estás diciendo a ti mismo. Y eso es lo que más sana». Julián la miró, con los ojos llenos de algo nuevo, algo que no sabía cómo nombrar, pero que dolía bonito. «Quiero cambiar, abuela. Quiero ser distinto, mejor, y quiero empezar por ti, por cuidarte como mereces, por darte todo lo que no te he dado. Empieza por acompañarme esta tarde con espíritu», dijo ella sonriendo. «Necesita que le limpien las pezuñas, y yo necesito que lo hagamos juntos». Julián asintió, con una sonrisa tímida, casi infantil, como si volviera a tener 7 años y quisiera ganarse el cariño de nuevo. Más tarde, salieron juntos al corral. El rancho brillaba con esa luz dorada que solo se ve cuando uno está en paz. Espíritu los vio llegar y relinchó suavemente, caminando hacia ellos con calma. No había tensión, no había distancia, solo una especie de reconocimiento silencioso. Julián se acercó primero, con paso firme, pero con el corazón latiéndole en el pecho. «Gracias, espíritu. Gracias por lo que hiciste ayer», dijo, mientras acariciaba su frente. El caballo cerró los ojos, como si recibiera esas palabras con comprensión. Elvira lo observaba desde unos pasos atrás, con las manos juntas sobre el pecho. Sabía que algo estaba sanando, algo que ni el tiempo ni los consejos habían podido curar, porque a veces el verdadero cambio no viene con discursos, viene con actos, con el coraje de pedir perdón, con la humildad de empezar otra vez. Y ahí, en medio del polvo del camino, entre las sombras de los árboles y el sonido del viento rozando las hojas, comenzó una nueva etapa, una donde el amor volvía a respirar, donde el respeto encontraba su lugar, y donde un hombre, con el alma partida, decidía coser cada pedazo con el hilo invisible de la redención. Las lluvias de primavera habían llegado por fin a San Pedro del Valle. Después de meses de sequía, la tierra respiraba húmeda, viva, agradecida. El rancho El Milagro, que tiempo atrás parecía marchito por dentro y por fuera, comenzaba a mostrar otra cara. No era solo que el pasto volvía a brotar entre las grietas de los caminos de tierra, ni que las flores del jardín de Elvira abrían sus pétalos cada mañana como si dieran gracias. Era algo más profundo, algo que se notaba en el aire, en los gestos, en las miradas, algo que hablaba de perdón, de transformación y de una nueva forma de amar. Julián ya no era el mismo. No se trataba de un cambio repentino, ni de una conversión mágica. Era un proceso diario. Cada día, al levantarse, salía al patio y respiraba hondo, como si intentara volver a aprender a vivir. Saludaba a su abuela con un «buenos días», cálido y verdadero, y después iba directo al establo a revisar a Espíritu, que ahora lo recibía con la cabeza baja y el hocico buscando su mano. Las primeras veces que se acercó al caballo después de aquel día en que lo encaró,
Julián lo hizo con timidez, pero pronto entendió que Espíritu no guardaba rencor, que no necesitaba explicaciones, que ya lo había perdonado, porque los animales no juzgan como lo hacen los humanos. Ellos sienten el alma, y el alma de Julián, aunque rota, ya no estaba sucia. Cada mañana, después de alimentar a los animales, Julián se sentaba junto a su abuela a tomar café en el porche de la casa. Hablaban poco, pero lo suficiente, de cosas sencillas, del clima, de los pájaros, de las semillas que había que sembrar. Pero entre cada palabra flotaba una ternura nueva, una complicidad que antes no existía. Hoy sembré girasoles en la parte de atrás. ¿Te acuerdas que decías que eran las flores que te hacían pensar en el abuelo?, le dijo una mañana, mientras Elvira tejía con hilo amarillo. Sí, claro que me acuerdo. A él le gustaban porque siempre seguían al sol, como él, que nunca se dejó vencer por la sombra, respondió con una sonrisa nostálgica. Yo quiero ser como un girasol, abuela. Quiero aprender a seguir la luz, aun cuando no la vea. Elvira lo miró. Sus ojos estaban llenos de orgullo, no por lo que Julián decía, sino por el hombre que estaba volviendo a ser. El rancho, poco a poco, también lo notaba. La gente del pueblo, que antes murmuraba entre dientes que Julián se había vuelto frío y amargado, ahora lo saludaba con respeto. Los niños que pasaban en bicicleta ya no le tenían miedo, y más de uno se acercaba al portón para ver a Espíritu, que se había convertido en leyenda local. «Mamá, ¿ese es el caballo que salvó a la señora Elvira?», preguntó un pequeño con los ojos como platos. «Sí, mi amor, ese mismo. Dicen que fue un milagro de Dios», respondía la mujer, acariciándole el cabello, y Espíritu, como si entendiera la atención, simplemente alzaba la cabeza con dignidad. Nunca actuaba como un héroe, no necesitaba hacerlo. Él sabía quién era y sabía para qué había sido enviado. Una tarde, Elvira organizó una pequeña comida en el jardín del rancho. Nada formal. Solo tamales, arroz, café y pan dulce. Invitó a 2 vecinas y a un par de primas que hacía mucho no la visitaban. Julián ayudó con las mesas, colgó faroles de papel entre los árboles y hasta preparó agua de limón. Parecía nervioso al principio, pero Elvira, con su sonrisa constante, le daba confianza. Cuando las visitas llegaron, no podían creer lo que veían. «¡Mira nada más! ¡Este rancho parece otro!», exclamó una de las vecinas mientras se sentaba bajo el mezquite. «Y tú, Julián, hasta estás más guapo», bromeó otra entre risas. Él se sonrojó rascándose la nuca. «¿Será que ya no cargo tanto enojo encima?», dijo en voz baja, pero todos lo oyeron. Esa tarde fue como un ritual. Las mujeres contaban historias. Elvira reía como hacía años no lo hacía, y Julián se movía entre los invitados con la ligereza de alguien que al fin se había quitado un peso del alma. Espíritu se mantuvo cerca todo el tiempo. Caminaba despacio entre las sillas, dejando que los niños lo acariciaran, dejando que lo miraran con asombro. Incluso uno de ellos le puso una corona de flores, y él, con infinita paciencia, la mantuvo sobre su cabeza como si supiera que estaba siendo parte de algo importante, algo sagrado. El sol se fue ocultando poco a poco, tiñendo el cielo de un rosa suave, y en ese momento Julián tomó una guitarra que estaba guardada en el rincón del porche. La afinó con torpeza, pero con determinación. «No soy bueno con las palabras y menos con la música, pero hay una canción que el abuelo cantaba y quiero intentar tocarla», dijo mirando a su abuela. Elvira llevó una mano a la boca, emocionada, y entonces Julián comenzó a tocar, a rascar las cuerdas con fuerza, con corazón. La voz le temblaba, pero no se detenía. La canción era vieja, sencilla. Hablaba de volver a casa, de pedir perdón, de encontrar el camino. Era la canción que don Armando le cantaba a Elvira cuando peleaban, cuando se perdían y cuando volvían a encontrarse. Las lágrimas corrieron sin permiso por las mejillas de Elvira, y no fue la única.
Algunos de los presentes también lloraron, porque no era solo una canción, era una confesión, una promesa, una entrega. Y Espíritu permaneció en silencio, con la cabeza en alto, con la flor aún sobre su crin, testigo de una redención que no necesitó milagros celestiales. Porque a veces el verdadero milagro no cae del cielo, se construye día a día, con actos pequeños, con palabras sinceras y con el valor de mirar hacia adentro, pedir perdón y empezar de nuevo. Era una de esas tardes en las que el tiempo parece detenerse. El sol ya no quemaba, solo acariciaba. El aire olía a tierra mojada, a pan dulce recién horneado y a memorias que empezaban a doler menos. El rancho El Milagro se envolvía en una calma rara, de esas que solo llegan cuando algo grande por fin encuentra su lugar. En la terraza, bajo la sombra del viejo mezquite, Elvira estaba sentada con su cuaderno de tapas duras. Lo abría como quien abre el alma. La pluma, firme entre sus dedos delgados, se movía lenta pero segura. El viento le revolvía el cabello blanco que ya no recogía con prisa. Ya no tenía por qué esconder el cansancio de su rostro. Había paz en sus arrugas. A su lado, Julián estaba agachado, colocando flores frescas en un pequeño altar de madera que había hecho él mismo con sus propias manos. En el centro del altar, una foto de don Armando en blanco y negro. A los lados, veladoras, una virgen pequeñita y un ramito de albahaca. Espíritu se encontraba justo detrás, observando con quietud, como si también rindiera homenaje al hombre que le dio su nombre, su lugar, su alma. Hoy escribí algo distinto, mijo, dijo Elvira con voz suave, sin levantar la mirada del cuaderno. ¿Una carta más al abuelo?, preguntó Julián, mientras se limpiaba las manos en el pantalón. No, esta es para ti y para Espíritu. Hizo una pausa. ¿Quieres que te la lea? Julián asintió. Se sentó frente a ella en el piso de piedra, con las piernas cruzadas, como cuando era niño. Espíritu, sin que nadie le dijera nada, se acercó despacio y se acomodó justo entre los dos, como parte viva de la conversación. Elvira respiró profundo y comenzó a leer, con la voz firme y llena de ternura. A veces creemos que los animales no sienten, que solo están ahí, sirviéndonos, mirándonos desde abajo. Pero tú, Espíritu, me enseñaste que hay corazones que laten más fuerte sin decir una palabra, que el amor verdadero no necesita lengua para expresarse, ni manos para proteger, ni promesas para quedarse. Ese día que te atravesaste entre mí y el enojo de Julián, hiciste lo que muchos humanos no se atreven a hacer. Elegiste el amor. Elegiste cuidar, y yo te vi, no como un animal, sino como un alma enviada desde el cielo. Dios se manifiesta de muchas maneras, a veces en milagros grandes, a veces en silencios que salvan, pero otras lo hace en forma de caballo, con crin al viento y mirada de fuego noble. Julián, hijo, no te salvaste solo, no volviste solo. Fue este ser, este ángel de 4 patas, quien te tendió el puente cuando ya no sabías cómo regresar. Y por eso hoy quiero que lo sepas, que lo lleves siempre contigo. Si alguna vez dudas de ti otra vez, si sientes que caes, recuerda esa mirada, esa que te sostuvo cuando el mundo se te caía. Porque hay quienes nacen para hablar y otros para sentir por nosotros cuando ya no sentimos nada. Al terminar de leer, Elvira cerró el cuaderno con suavidad. Julián tenía los ojos cristalinos, pero no bajó la mirada. No le daba vergüenza llorar frente a su abuela, no después de todo lo que habían vivido. Gracias, abuela, dijo con la voz quebrada. No sé cómo voy a agradecerle a Espíritu todo lo que hizo. No tienes que hacerlo con palabras, hijo. Hazlo viviendo diferente, amando mejor, siendo luz donde antes fuiste sombra, le respondió tomando su mano. Espíritu relinchó bajito, como si bendijera esa conversación. Los días pasaron, y con ellos la vida siguió.
Pero ya nada fue igual. Julián comenzó a enseñar a los niños del pueblo a montar, no por negocio, sino por compartir lo que una vez su abuelo le regaló. Les hablaba con cariño, con paciencia, y siempre les decía lo mismo antes de subir al caballo. Recuerden esto, un caballo no se monta con fuerza, se monta con alma. Si tu corazón no está en paz, él lo sabrá antes que tú. Elvira, por su parte, volvió a coser manteles, a hornear pan de elote, a escribir cada noche. No cartas de despedida, sino de gratitud. De esas que se escriben cuando uno entiende que la vida, aunque duele, también sabe recompensar. Y Espíritu siguió siendo guardián, guía, memoria viva. Su andar firme por los campos era como un rezo en movimiento, como una promesa cumplida. La gente del pueblo ya no lo veía como un simple caballo. Lo llamaban el caballo que siente más que un hombre. Y no se equivocaban, porque en ese rancho, entre polvo, perdones, lágrimas y mañanas nuevas, se había escrito una historia que no necesitó milagros espectaculares. Solo necesitó verdad, valor y un animal capaz de hacer lo que muchos humanos olvidan hacer: sentir, proteger, amar, sin condiciones. Gracias por llegar hasta el final de esta historia tan profunda y llena de emociones. Si este relato tocó tu corazón, no estás solo. Todos cargamos heridas, todos tenemos algo que sanar, pero también todos tenemos la oportunidad de volver a empezar. ¿Te has preguntado qué tanto escuchas a los que te rodean? ¿Has sentido que a veces los animales entienden más tu alma que las personas? ¿Estás dispuesto a perdonar, a cambiar, a proteger lo que realmente importa? Hoy, más que nunca, el mundo necesita más personas que actúen con el corazón y menos con el enojo. ¿Qué pasaría si tú fueras esa persona que rompe el ciclo y elige amar diferente? Si esta historia te inspiró, déjanos un comentario contándonos qué parte te llegó más al alma. Queremos leerte, acompañarte y crear juntos una comunidad donde el amor, la compasión y la transformación sean posibles. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias que, como esta, tocan el alma y nos recuerdan lo verdaderamente importante. Gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, hay corazones que relinchan más fuerte que las palabras.